Pitágoras y la serie armónica natural. Historia. Los tiempos de Pitágoras. Fue un filósofo que experimentó con el monocordio. Pitágoras descubrió 12 sonidos para hacer música, pero ¿por qué 12? ¿Por qué no 11 o 10 o 50? Pitágoras determina un base de 12 sonidos con los que hoy seguimos haciendo música. ¿Cómo lo podía afinar? El monocordio es un instrumento musical de una sola cuerda, que acompañaba la monodia al unísono. Puede clasificarse dentro del grupo de cordófonos pinzados y frotados. De hecho, el intervalo de un cent es demasiado pequeño para percibirse entre notas sucesivas. Ejemplos. La onda sinusoidal se reproduce en do central 1 centésima agudas, luego ambas al mismo tiempo. La onda sinusoidal se reproduce en do central 12 centésimas agudas, luego ambas al mismo tiempo. La serie armónica es un concepto físico de la ciencia de la acústica. Toda ciencia intenta explicar cosas que ya existen. No solo basta con entender el concepto físico de la serie, sino que es necesario sentir este concepto y emplearlo en la música de forma consciente. ¿Te has puesto a pensar por qué eres capaz de distinguir una trompeta de un piano y, a su vez, de una guitarra, aunque todos estén tocando la misma nota? La diferencia está en el timbre del instrumento, el color del instrumento. ¿Qué es lo que hace que un instrumento tenga un timbre diferente a otro? Existen varios factores que nos permiten identificar y distinguir instrumentos. El primero es que cada vez que un músico toca una nota en su instrumento, simultáneamente, pero a menor intensidad, se producen otras notas llamadas armónicos. El número de estos armónicos, y la calidad de ellos, es lo que en principio hace que el oído humano distinga un instrumento de otro. El oído también distingue los instrumentos por la forma que tienen de generar una nota, de aguantarla y la forma en que desaparece después el sonido. El desarrollo del timbre en el tiempo. Envolventes. Aunque los ejemplos mostrados hasta el momento únicamente han estudiado los sonidos desde un punto de vista estático, sin intervención del factor tiempo, es realmente muy importante la evolución del sonido en el tiempo para distinguir unos de otros. El espectro no es estático, constante, para cada instrumento. Más bien hay una evolución del mismo, especialmente intensa en los primeros momentos de cada nota. Una cuerda pulsada brilla al comienzo y luego se torna más opaca. Las envolventes, que nos permiten no solo modificar la intensidad del sonido durante el desarrollo de las notas, sino que, aplicadas a las frecuencias de corte de los filtros, nos permiten modificar el espectro y reconstruir, o aproximar, el timbre característico de muchos instrumentos y en el que esa evolución es esencial. Por ejemplo, si grabas una nota producida por una guitarra en una cinta y luego reproduces dicha cinta al revés, el oído ya no te dirá que esta nota está tocada por una guitarra, ya que ha cambiado el orden de cómo se inicia el sonido.
Ok, entonces hasta este punto ya sabemos entonces qué son los armónicos y cuál es su función dentro de la música. Sin embargo, en este momento vamos a ver y a intentar comprender con propiedad la matemática que hay detrás de esta serie. Entonces, para encontrar los armónicos de una nota debemos tener en cuenta la siguiente ecuación que voy a estárselas dejando o sea por aquí o sea por aquí. Y es sumatoria de cuando n es igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. Es decir, eso lo que nos da a entender es que tomaremos todo número n, partiendo desde n igual a 1, no puede ser menor que 1, y lo vamos a sumar de forma secuencial, manteniendo una relación de 1 sobre n. Pero entonces, ¿qué quiere decirnos esto de la relación 1 sobre n o 1 a n? Vamos a hacer lo siguiente entonces, tomemos la siguiente frecuencia, la más sencilla numéricamente, y es 110 hercios. Este 110 hercios viene a ser un La. Entonces, en la serie, este 110 tiene una relación de 1 a 1, pues eso es lo que llamamos fundamental en este caso. Ahora, si multiplicamos por 2, tendremos una relación de 1 a 2, es decir, esta variable n ya no sería 1, sino que cambiaría al número al que, al que precede, es decir, al 2. Quiere decir esto entonces que esta frecuencia siguiente oscila el doble de rápido que 110 hercios. Es decir, sintetizándolo de otra manera, cuando se tiene, digamos, una relación de 1 a 2, quiere decir que es una frecuencia que oscila el doble de rápido o el doble de veces en un lapso de tiempo que la frecuencia original. Entonces esta relación de 1 a 2, teniendo como punto de partida 110 hercios, nos arrojaría 220 hercios, es decir, su octava. Y así podemos entonces irnos de forma secuencial, es decir, si multiplicamos por 3 tendremos una relación de 1 a 3, pues esta misma frecuencia oscila 3 veces más rápido que nuestra frecuencia fundamental. Y así sucesivamente, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 7. A esto es a lo que llamamos, viéndolo desde el punto de vista más sencillo, la serie armónica. Pero bueno, hasta este punto entonces podemos llegar a pensar que todo es miel sobre hojuelas, pues solamente se trata de sumar o multiplicar, y de esta forma vamos obteniendo los diferentes armónicos de cada frecuencia. Sin embargo, vamos a intentar llevar esto un poco más allá, vamos a subir un escalón. Supongamos que tomamos la sumatoria anterior, pero cada divisor vamos a elevarlo a la segunda potencia. Eso nos daría una serie armónica completamente diferente, pues nos arrojaría la siguiente ecuación. Sumatoria de cuando n es igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a la 2. Es decir, cada, cada divisor vamos a elevarlo a la segunda potencia, entonces esto nos va a dar una serie armónica completamente distinta debido a que sabríamos entonces que tendríamos 1 más 1 sobre 2 a la 2, lo cual nos da 4, según sabemos. Entonces sería 1 sobre 4 más 1 sobre 9 más 1 sobre 25 y así de forma secuencial. Esto puede llegar a ser un poco confuso, pues pensaríamos, listo, pero es que en la serie armónica que vimos en el principio, en algún momento también vamos a tener una relación de 1 a 4, de 1 a 9, de 1 a 16, de 1 a 25. Sí, sin embargo, estamos hablando de que el orden de estos nuevos armónicos son completamente diferentes, lo que nos arrojaría entonces una serie armónica completamente diferente, lo que nos daría a entender entonces que tenemos un instrumento completamente diferente. Ahora entonces vamos a convertirnos en la persona de los fetiches raros. Vamos a llevar esto aún más allá, vamos a seguir apretando más las cosas y tomemos esta misma sumatoria con estas mismas cualidades. Sin embargo, esta vez los divisores van a estar elevados a la potencia p. Es decir, p puede ser cualquier número entero, positivo, negativo o inclusive fraccionario, dándonos la posibilidad de plantear una serie donde cada divisor esté elevado a la 1 medio. Y sabemos y conocemos
por las reglas matemáticas que cada número elevado a la 1 medio se puede reinterpretar como la raíz cuadrada de ese número. Es decir, supongamos que tengo eh, sumatoria de desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n elevado a la potencia p. Pero esta vez tomemos la potencia p como un medio. Entonces n elevado a la 1 medio. Eso nos va a dar una relación de 1 a 1, una relación de 1 a 2, pero esta vez el 2 no será solamente el 2, sino que será 2 elevado a la 1 medio y se puede reinterpretar como raíz de 2. Esto comienza a tornarse un poco más complejo. Y realmente es algo que muchas personas antes ya habían pensado, muchos matemáticos y muchos pensadores, y es una ramificación de la serie armónica llamada la serie P. Y en ese momento entonces entendería que muchos de ustedes se puedan estar preguntando, hey, bueno, pero pues ¿cuál es el uso de la serie P? ¿Eso dónde se puede ver evidenciado? ¿Eso con qué se come? ¿Eso para qué? ¿Eso por qué necesitamos saberlo? Pues bueno, resulta que sabemos que la diferencia entre un tono puro y un sonido compuesto son los armónicos que éste pueda tener. Y son estos quienes le dan la coloración particular a ese sonido que luego lo reinterpretaremos como un instrumento o como algo inherente a nuestro día a día. Las series armónicas son las que nos ayudan a entender por qué el violín suena como un violín y no como una trompeta. Y es porque el violín, dentro de sus armónicos, o sea, para que los armónicos del violín sean los armónicos del violín, debe de haber una serie armónica matemática detrás, completamente diferente a la serie armónica de la trompeta. Y aquí entonces viene una pregunta muy interesante. Entonces, cambiando la serie armónica del violín como violín por la serie armónica de una trompeta, podemos hacer que este suene como una trompeta siendo un violín. Y la respuesta es sencilla. Sí. Pues, ¿qué pasa? A ver, si cambiamos los armónicos, estamos cambiando completamente el espectro frecuencial del instrumento. Pero eso no es como soplar y hacer botellas. Pues sabemos también que los armónicos tienen diferentes envolventes y volúmenes. Entonces, para hacer que que este violín suene exactamente como una trompeta, tendríamos que sentarnos a editar cada uno de los armónicos para darle estas características. Sin embargo, no creo que haya alguien pues como tan desocupado como para decir, no, me voy a sentar y a coger los armónicos de un violín para hacer que suene como una trompeta. No. Entonces, realmente lo máximo que podemos hacer es una aproximación bastante decente de cómo puede sonar un instrumento a otro. Bueno, ya sabemos cómo se comporta esta serie matemáticamente, pero realmente sabemos por qué es así. Porque es uno más un medio, más un tercio, más un cuarto y no, por ejemplo, uno más un octavo, más 59 octavos, más 5 novenos. Bueno, primero debemos saber que esta serie se presenta principalmente en cuerdas y en todos. Y para responder a esta pregunta es bueno retomar a conceptos claves. Recordemos que el sonido se transmite en medio de ondas y que las ondas, según la RAE, es una perturbación prédica que consiste en una serie de oscilaciones que se propagan a través de un medio. Bueno, como vimos, las ondas son periódicas, o sea que tienen un periodo que se repite, y para poder tener un periodo que se repita necesito tener una frecuencia a la que se va a repetir y una longitud de onda que va a delimitar cuánto mide esta frecuencia. Eso es importante saber, ya que las cuerdas y los tubos no son infinitos, sino que tienen dos extremos, que la mayoría de veces, y en donde se presenta la serie armónica, estos extremos son quietos, son inamovibles. Entonces, hay varios factores que influyen a esto. Por la longitud de onda es proporcional a la longitud de la cuerda. Entonces, también influye la tensión y el material de la cuerda, pero directamente, si la cuerda tiene cierta longitud y está a cierta tensión, va a vibrar a cierta forma. Eso quiere decir de que es imposible de que vibre una frecuencia que no quepa de cierta forma en la longitud de la cuerda. Entonces,
Por eso va a haber una frecuencia fundamental de que casi siempre es la que suena a mayor volumen y frecuencias armónicas que son múltiplos de esta fundamental. Entonces es como si fueran frecuencias que refuerzan el mismo sonido y así lo interpretamos los humanos. Entonces son como fundamental, primer armónico que sería la mitad, segundo armónico un tercio, tercer armónico un cuarto y así. Seamos conscientes de que no siempre los cuerdas y los tubos van a tener todos los armónicos. Otra pregunta que se suelen hacer es ¿por qué la serie armónica se siente desafinada en ciertas notas? Esta pregunta es relativamente fácil de responder y esta a la vez será un abrebocas a la teoría de escalas. Recordemos que la afinación es subjetiva y esto depende totalmente del sistema de afinación y de temperado con el que lo comparemos o con el que lo veamos. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema de afinación que es el temperamento justo. Esto quiere decir de que básicamente es una octava que se divide en 12 partes iguales. Esto es muy diferente a la serie armónica, ya que la serie armónica parte de una frecuencia y no de un rango de frecuencias, y parte de los múltiplos de esa frecuencia. Eso también nos ayuda a tener nociones de consonancia y a crear escalas. Bueno, ahora hablaré de los usos de la serie armónica. Conocer la serie armónica nos trae muchas ventajas y sé que ustedes en este momento se estarán preguntando ¿para qué me sirve esto si siempre he hecho música sin saberlo? Y bueno, realmente tiene muchos usos y básicamente se pueden aplicar a 3 áreas: síntesis, orquestación y música en general, y afinación. Claro que tiene más usos, pero estos son los más relevantes. El uso de la afinación ya lo había mencionado, nos ayuda a construir escalas y a tener una noción de consonancia. El uso en la síntesis es muy importante, ya que, como ya vimos, la serie armónica se presenta en muchos sonidos de la naturaleza y estamos entrenados para entender cómo volamos los humanos y para poder comunicarnos y sobrevivir. Entonces, sabemos que nuestra voz está bien producida por cuerdas vocales, que al fin y al cabo son cuerdas. Estas cuerdas cuentan con la serie armónica y identificar los sonidos que tiene la serie armónica como un solo sonido nos ha ayudado a comunicarnos y a sobrevivir. ¿A qué quiero llegar con esto? Con esto quiero decir que la serie armónica es fundamental en el timbre de los instrumentos, que muchas veces es como esa característica abstracta que sabemos que está ahí, pero no sabemos por qué. Que sabemos que un violín suena diferente a una trompeta y sabemos que eso es el timbre, pero no sabemos por qué. Esto está dado por la serie armónica, por la envolvente temporal de cada armónico y por el volumen, pues la amplitud que tenga cada armónico y cuánto se demora en desaparecer. Todos esos factores influyen en el timbre que escuchamos. Ok, ahora en la música, ¿qué uso tiene? Sabemos que la serie armónica tiene un comportamiento, y ese comportamiento es que en las frecuencias, en las primeras armónicas que se presentan, van a estar más distantes y los armónicos que vienen después de esos primeros cada vez van a estar más cercanos. Eso es muy importante porque nos va a ayudar a tener mejores nociones de orquestación, ya que a la hora de disponer voces, vamos a saber que el bajo naturalmente necesita más espacio que las frecuencias agudas. Entonces, esto nos ayuda a tener una sonoridad mucho más equilibrada y también nos puede ayudar para saber que es posible omitir la quinta en un acorde, por ejemplo, un acorde que tenga una quinta justa, ya que es un intervalo que se presenta muy a menudo en la serie armónica. Es el segundo intervalo que se presenta y se repite varias veces. Llegando hasta acá, podemos sacar algunas conclusiones. Ya estamos llegando al final de esta exposición y para concluir, sabemos que la serie armónica está presente en la naturaleza, en las cuerdas y en los tubos de aire, y gracias a nuestro cerebro podemos interpretar esta serie para tener una mejor relación con la realidad, con los sonidos y para poder comunicarnos. También es bueno y necesario saber que la serie armónica es un comportamiento que marca una tendencia en los sonidos, más no es una ley absoluta, ya que no todos los sonidos tienen la serie armónica, ni siquiera todas las cuerdas o los tubos, ya que varios lo tienen solamente los armónicos impares, otros solamente los pares. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y tengan un buen día.